Bueno, vamos a conocer algunos otros detalles del contenido de este decreto supremo junto a Jessica Saravia, viceministra de Justicia y de, viceministra de Justicia y de Derechos Fundamentales. Estoy en lo correcto, viceministra. ¿Cómo está? Buenos días, como siempre, bienvenida a RTP. ¿Cómo está, Elia? Muy buenos días, muchas gracias por el espacio y un saludo a todos quienes nos están viendo. A ver, hace varios meses en RTP hemos sido testigos del nido de corrupción que se ha generado en Derechos Reales. Varias personas han venido hasta el canal, nos han dicho los documentos que yo tengo los tiene otra persona, ha venido, se ha querido ingresar a mi domicilio. Y claro, después de lo que escuchamos en la voz de la FEJUVE, yo siento que el gobierno debe decir por fin qué quieren. O sea, nos piden que solucionemos este problema, emitimos un decreto para mejorar el sistema, para luchar contra la corrupción que hay en Derechos Reales, y resulta que ahora no están conformes. ¿Qué se les puede responder? Usted ha escuchado la nota, viceministra, a los miembros de la FEJUVE con referencia a estas observaciones que han hecho. Bueno, primero no solamente a los miembros de la FEJUVE, sino a la población en su generalidad, decirle que nosotros hemos trabajado en una norma de manera absolutamente responsable, sobre todo sobre la base de un diagnóstico de varios años de trabajo. No se olvide que desde el 2021, a través del Viceministerio de Defensa del Usuario y el Consumidor, el Ministerio de Justicia, ha venido realizando diferentes intervenciones que justamente han revelado lo que usted decía. Temas de corrupción, un sistema que no es seguro, ¿no es cierto? Información que al no poderse verificar en ese momento era falsa. Hay casas que tienen diferentes registros, ¿no? Con diferentes documentos de los cuales, bueno, uno no puede dar fe de la legalidad el momento del registro. Ese tipo de cosas han derivado en que se haga un diagnóstico y se presente este decreto que ha sido aprobado el 10 de abril de la presente gestión, que es el Decreto Supremo 5143, ¿no? Que de ninguna manera y en ninguna de sus disposiciones establece la preocupación que ha generado la gente, que se ha generado en la población, y por supuesto que a nosotros nos llama muchísimo la atención que se esté generando una desinformación a la sociedad, pero además una desinformación irresponsable, porque este decreto lo que pretende más bien es mejorar el servicio y darle la tranquilidad al propietario de que su propiedad tiene toda la legalidad, que son datos confiables, datos verificables, que son inalterables. Mire, este decreto supremo, entre sus 91 artículos, únicamente lo que ha hecho es incorporar 17 que tenga que ver con la institucionalidad de Derechos Reales, quiere decir con el servicio que ellos deben prestar. Es de alguna manera como algunas tareas que el Consejo de la Magistratura, del cual Derechos Reales depende, y depende por ley, y quizás es bueno empezar por ahí. Existe una ley de 1887 que regula por primera vez el registro de derechos reales. Esta ley establece, obviamente, que este registro va a quedar a cargo del órgano judicial, en este caso, a través del Consejo de la Magistratura. No es cierto, primero, que este registro haya pasado a depender del órgano ejecutivo, y lo dice muy claramente el artículo 6 del Decreto Supremo 5143. Por otro lado, en ninguna de sus disposiciones establece la necesidad u obligatoriedad de generar un registro de los propietarios. Por otro lado, también no establece en ninguna de sus disposiciones que esta información va a ser una información abierta. El mismo decreto recoge, por supuesto, la reserva de esa información, la seguridad de esa información, pero además la garantía de una propiedad privada que viene regulada desde la Constitución. Es decir, el derecho propietario es un derecho constitucional, el cual únicamente puede ser modificado u complementado a través de una modificación de la Constitución. No puede modificarse a través de una ley ni de un decreto, ¿no es cierto?, la Constitución. Y es justamente en esa parte donde además se ha tratado de depolitizar
en un desconocimiento total de la norma, porque no olvidemos, Irgen, que muchas de las personas que han estado saliendo generando la información que hoy manifestaba nuestro dirigente de la FEJUVE es gente, primero, que conoce la Constitución porque ha sido parte del proceso de construcción de la Constitución, y por otro lado, los asambleístas, por ejemplo, hemos escuchado con mucho asombro de muchos de ellos que no conozcan la norma y que estén aseverando cosas que no corresponden. Bueno, sí, quería comentarle algo, pero bueno, siento que lo hago posteriormente. ¿Cómo explicarle, doctora, a la gente el cambio que va a haber en derechos reales? ¿Qué es lo que sucede en este momento? Yo entiendo, y según las quejas que han llegado hasta nuestro medio de comunicación, que cualquier funcionario, o bueno, determinados funcionarios que tienen el acceso a la base de datos de derechos reales, en reiteradas oportunidades han cambiado un determinado inmueble de zona, de dirección. ¿Cómo evitar estos problemas? ¿Qué ofrece el Decreto Supremo para que la gente deje de estar expuesta a este peligro? Bueno, es un decreto que, como le decía, sobre todo recoge las preocupaciones y las necesidades de la población de un cambio. Y también llama la atención, Irgen, porque en este decreto, por ejemplo, no se cambian ni las formas ni los procedimientos. Es decir, tenemos una ley que da el mandato al órgano ejecutivo para que pueda regular y reglamentar este registro. Se lo hace en el gobierno de Carlos Mesa, el 2004, ¿no es cierto? Y esta reglamentación, de acuerdo a los procedimientos, sigue vigente. En realidad, la reglamentación, los procedimientos no han sido cambiados en cuanto hace a los trámites. Lo único que se ha dispuesto ya después de 20 años que ha sido emitido el decreto de Carlos Mesa, el 2004, es decirle a derechos reales que con el avance de la tecnología pueda darle la seguridad a la ciudadanía a través de un sistema, primero, que pueda tener estándares de seguridad, que no sea cualquier funcionario el que pueda modificar los datos, porque un sistema que se maneja hoy en día tiene una vulnerabilidad, ¿no es cierto? Por otro lado, también poder establecer la legalidad de los documentos que se están presentando para un registro. Y justamente ese es uno de los problemas. Cuando el registrador de derechos reales recibe una documentación, ¿no es cierto?, la va a registrar sin poder verificar si esa documentación es legal o no. Sin embargo, este tema de la interoperabilidad de la que tanto se ha hablado, que no es otro tema que el cruce de información, por ejemplo, con el notariado, le va a dar a usted la certeza como registrador, primero, que ese documento ha sido emitido por autoridad competente, y segundo, al propietario, que está consintiendo, ¿no es cierto?, que se pueda hacer un registro de su propiedad. El otro día llegó también otra denuncia al sistema RTP cuando existía la intención de volver a colocar a 2 registradores que ya habían trabajado en derechos reales y que, claro, tenían muchas denuncias de corrupción. Entonces, vienen algunos vecinos que obviamente se han tropezado con este problema en derechos reales a pedir que como medios de comunicación evitemos que estas 2 personas vuelvan a ser puestas en estos cargos, porque aparentemente el rol de registrador es un espacio muy apetecido por muchas personas, me imagino por el nivel de corrupción que existe, doctora. Por supuesto que sí. Lamentablemente, lo que ha sucedido todos estos años es que los registradores, vamos a decir, han sido reyes chiquitos dentro de sus instituciones y, por supuesto, han hecho y deshecho, para que así entienda la gente. Sin embargo, lo que hoy se pretende es que a través de la tecnología, a través de los sistemas, de la posibilidad de usar una ciudadanía digital, que sepan que es usted quien esté ingresando, por ejemplo, a ver su propiedad, y que sepan cuál es la función y cuál es el trabajo y las labores que están realizando los registradores, es importante cambiar. La idea es, primero, por supuesto, acabar con la corrupción, darle transparencia, modernizar derechos reales,
¿no es cierto?, que el sistema asegure una tramitación rápida y oportuna, que la gente pueda realizar pagos a través de los distintos servicios que ofrece la banca, que pueda pagar con QR, que pueda pagar a su tarjeta. Es más, lo que se pretende para acabar esa corrupción es que no haya el contacto tampoco del ciudadano con la persona a la ventanilla. Usted, a través de la ciudadanía digital, va a poder realizar trámites en derechos reales desde su casa, desde su oficina, dándole seguridad que usted, y eso es importante aclararlo, solamente usted como propietario va a tener acceso a esa información. Mucho se ha hablado de que hay una información abierta, etcétera. Eso es absolutamente falso. Este mismo decreto, en su artículo 3, establece como un principio, ¿no es cierto?, la seguridad de la información, y únicamente una información de una propiedad puede ser modificada o puede ser accedida a través del consentimiento del propietario, ¿no? Y eso es importante decirle a la gente, porque como te decía, se ha generado una infundada o se ha tratado de infundir temor a través de argumentos infundados, porque no existe nada dentro de la norma que avale lo que la gente está pensando de este decreto. Más bien, se pretende evitar los avasallamientos con registros distintos de propiedades. Se pretende evitar aquellas mafias, y digámoslo así, que en el transcurso de los años de derechos reales ha venido generando no solamente registros, sino trámites absolutamente engorrosos. Había que contratar una tercera persona muchas veces, ¿no es cierto? O las observaciones que eran constantes dentro del registro y que los trámites que deberían hacerse en un mes acababan haciéndose posiblemente en un año. Eso es el objetivo en realidad de este decreto. Bien, doctora, ¿se van a generar espacios para poder brindar mayor información? Porque yo entiendo de que el problema principal radica en que, bueno, los actores políticos actúan políticamente, ¿no? Ayer lo escuchábamos al senador Loza hablando de este decreto, y yo lo primero que se me venía a la mente es, días antes en otro medio de comunicación le preguntaron al senador Loza si conocía cuál era el PIB del país y no lo sabía. Entonces yo digo, a lo mejor ni ha leído tampoco el decreto. Y claro, se politiza este tema, pero también existen algunos otros sectores que a lo mejor no han entendido bien el decreto y por eso surge cierto temor. ¿Van a haber espacios en los cuales se pueda socializar este decreto, personas que quieran hacer consultas para que todos tengamos claro el objetivo principal del decreto 5143? Por supuesto que sí, y una de las cosas que no debemos permitir como sociedad es que este decreto se politice. Lo que tenemos que hacer es, por supuesto, informarnos. Nosotros estamos atentos a poder absolver las dudas. Hemos estado en diferentes espacios haciendo conocer los beneficios de este decreto y es importante que la sociedad lo conozca en su integridad. Este decreto está en la Gaceta, uno lo puede encontrar en el internet, para que realmente sepan de fuente primaria de poder revisar este decreto, que realmente tiene, como le decía, los objetivos de darle certezas a la gente, de modernizar un registro que en tantos años no ha tenido ninguna mejora y se ha convertido en una vía crucis para la población, ¿no? Pero también es importante que la gente tenga esa información oficial, ¿no?, para evitar que estas personas que de manera absolutamente irresponsable, y digamos con nombre y apellido, asambleístas que deberían conocer a la perfección la normativa, hayan tratado de generar en la gente una desinformación respecto a un trabajo absolutamente responsable y en beneficio de la población que se está haciendo. Gracias, doctor, por su visita. Muchas gracias a usted. Estaba Jessica Saravia, viceministra de Justicia y Derechos Fundamentales, conversando con nosotros acerca de este decreto, el 5143, que, bueno, hay que conocerlo bien para que realmente se identifiquen las bondades y los beneficios que van a traer a la población. Seguimos con más información. 7 de la mañana con 34.